fomentando. Y el deber de nosotros es fomentar la oración, es buscar tener esa relación íntima, esa amistad, ese vínculo con el Padre a través de la oración. Cada vez que usted ora, yo estoy seguro que el Señor da oído a nuestra voz. Y hemos tomado los días martes para orar, para rogar, para interceder. Y una de las maneras de que nosotros podamos apasionarnos por esto es compartir entre hermanos. Venga dispuesto siempre a que un martes, un domingo, un miércoles, un jueves, quizás hasta en el servicio juvenil lo van a pasar a orar. Y es necesario que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, tengamos esta pasión por la oración. La oración es un arma, una herramienta, aleluya, que el Señor nos dio como soldados de Él. Pero vemos en este tiempo que nos cuesta. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque no nos ejercitamos en Él. La palabra dice claramente que los discípulos le pidieron al Señor que le enseñara a orar. Y el Señor le dio un modelo que usted y yo por la palabra lo podemos aplicar. Muchas veces nosotros cuando vamos a nuestra intimidad pasan 5 minutos y nos quedamos sin palabras. Es porque no estamos ejercitados. Estamos como el que quiere jugar fútbol pero no entrena. Le dan que juegue 10 minutos y a los 5 minutos ya no puede más. Por eso es que muchas veces nos quedamos sin palabras, porque no tenemos esa comunión. Y el Señor lo que quiere es eso, que usted y yo nos apasionemos por la oración, porque a través de la oración el Señor va a mostrar sanidad, si es la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que es importante entender por qué debemos orar. ¿Para qué usted y yo oramos? ¿Cuál es el beneficio de nosotros orar? Y es fácil. El beneficio, tener una relación con nuestro Dios, un vínculo, una amistad, una comunión, una relación. ¿Y cómo podemos tener una relación con el Señor si no nos determinamos a pasar tiempo con Él? Nosotros nos entretenemos fácilmente con muchas cosas. Y fácilmente pasamos tiempo en otras actividades. Pero cuando vamos a la oración, solamente tenemos para el Señor 10 minutos. Y se lo digo por mí, porque lo viví y lo pasé. Y cuando uno se acostumbra a los 10 minutos, mire, cuando orar 20 le cuesta. Cuatro o 5 oradores y no nos llevamos ni 25 minutos. Vamos a apasionarnos por Él. El Señor está buscando a través de su palabra hombres y mujeres que se paren en la brecha, que hagan vallado por la familia, que hagan vallado por nuestro país, que hagan vallado por aquel necesitado, que hagan vallado por el enfermo, que se paren en la brecha y se pongan en su lugar. Eso anhela nuestro Señor. Eso quiere el Señor. Cuando el Señor fue al Getsemaní, dice que su alma estaba entristecida hasta lo sumo. Vino tristeza sobre él. Y él dice que llamó a unos discípulos, llamó a Pedro, al que le delegó la autoridad sobre la iglesia. Llamó a los hijos de Zebedeo y les dijo: hey, vengan conmigo. Yo voy a orar allá, pero ustedes quedados aquí y velando. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta velar y orar? Así le pasó a los discípulos. Y así la iglesia está en este tiempo.
Una iglesia que no se quiere apasionar por la oración. Una iglesia que no quiere tomar un tiempo de calidad en su relación con el Señor. Una iglesia que no es una iglesia que está falta de comunión, de relación, de visión de Dios, de discernimiento de Dios. Cuando nosotros oramos, el Señor en su misericordia nos muestra, bendito sea su nombre, aleluya, la adversidad que pueda tener algún hermano o el problema que se avecina. Pero si el Señor te muestra y me muestra, es para ayudar al hermano, para orar por el hermano, para extenderle la mano. Los discípulos, sus ojos estaban velados, sus ojos estaban cansados y estaban muertos de sueño. Así está la iglesia. A la iglesia le cuesta orar. A la iglesia le cuesta ayunar. A la iglesia le cuesta ejercitarse en los principios espirituales del Señor. Nosotros nos tenemos que ejercitar. Y lo vemos claramente por la palabra en la vida de Jesús. Dice la palabra que Jesús oraba en la mañana, oraba al mediodía, en la tarde, en la madrugada. Él vivía constantemente y era Dios. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y él tenía la necesidad de tener esa relación con Dios para que el poder de Dios, aleluya, se manifestara en su vida a favor del necesitado. Cuando no oramos, el poder de Dios no va a ser visible en nosotros. La manifestación que viene a través del Espíritu Santo, de esa comunión, de esa relación, no va a ser posible porque vamos a estar en lo natural. Lo dijo el apóstol Pablo en su carta en Romanos capítulo 8. Si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Y la oración es una herramienta espiritual para combatir, bendito sea el nombre del Señor, las acechanzas del enemigo. El Señor quiere y desea que nosotros tengamos ese encuentro real con Él. El Señor desea, bendito sea su nombre, que usted y yo pasemos tiempo de calidad con Él. Que no seamos, aleluya, o que no nos dejemos seducir por las cosas del sistema. Yo tengo un problema grave con ese espíritu. Un problema grave, hermano. Pero por la misericordia del Señor le he dicho, Padre, fortaléceme. Fortaléceme, Padre. Y eso se lo he pedido hablando con Él, en comunión con Él, y el Señor me está ayudando. El Señor, cuando usted y yo le presentamos nuestras debilidades, el Señor, créeme, hermano, el Señor nos escucha porque nos ama. Él está deseoso de que usted y yo vayamos a nuestra recámara, ahí en nuestro aposento, ahí cerremos nuestra puerta en esa intimidad. Y lo que pidamos en esa intimidad, si es su voluntad, Él lo va a manifestar en público, Él nos va a orar en público. ¿Cuántas cosas no hemos visto nosotros a través de la oración? ¿Cuántos milagros no hemos visto a través de la oración? Porque nosotros le oramos al Dios que tiene todo poder. Amén. El que tiene oído para escuchar. El que quiere que nos levantemos, como dice su palabra. Levántate tú que duermes. Levántate tú que te quedas dormida.
Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levantémonos en el poder de la oración y vamos a ver grandes cambios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestro trabajo, en la universidad. Levantémonos, apasionémonos por esto. Porque el enemigo, él no duerme, él no descansa. Y él está buscando a quien devorar. Cuando no oramos, somos presa fácil del enemigo. Cuando nos vamos a ese encuentro con nuestro Señor, somos presa fácil. Él está allí esperando. Él pone allí ese desánimo para que no nos levantemos. Y al poner el desánimo, somos presa fácil. Y las tentaciones, nuestra propia concupiscencia nos van a seducir a hacer lo malo. Pero cuando vivimos, cuando nos sometemos, cuando tenemos esa comunión real con el Señor, vamos a poder resistir y le vamos a poder decir al enemigo: no, hasta aquí llegas, ya no más. Jesús fue enviado por el Espíritu Santo al desierto. Después de 40 días y 40 noches que él estuvo en ayuno, y si estuvo en ayuno, estuvo orando. Dice la palabra que vino el tentador. Y él pudo resistir al tentador porque estaba fortalecido. Espiritualmente él estaba fortalecido. La oración nos fortalece. La oración nos ayuda a crecer en el Señor, a crecer espiritualmente. La lectura de la palabra nos llena el conocimiento y de la sabiduría que viene de Dios. El ayuno pudre yugos, rompe cadenas, liberta al cautivo. Allí es donde la iglesia se tiene que ejercitar. Allí en tu iglesia, como hermanos en la fe, nosotros nos tenemos que ejercitar. Viene a mi mente en estos momentos. Cuando nosotros comenzamos en la congregación, teníamos dos paredes. Dos paredes, hermano. Y pasábamos 12 hasta 3 horas clamando, orando, sin interrupción. Estábamos apasionados por esto. Y a eso tenemos que llegar nuevamente. A que usted sea la influencia de otro hermano, a que se apasione por la oración. Que nos apasionemos, motivemos a nuestros hermanos a la oración. Algo que vemos mucho es que se ora y muchos hermanos están distraídos, hablando, conversando, distraídos y no se meten aquí. Tenemos que hacer el esfuerzo, hermano, porque Dios está anhelando, aleluya, que usted y yo nos levantemos en el poder de Él. La oración nos da la fuerza, el poder de Dios para decirle a este monte: muévete, y el monte, si es la voluntad del Señor, se va a mover. La oración eficaz puede mucho, dice su palabra. La oración eficaz causa un efecto en el mundo espiritual. La oración dirigida por el Espíritu Santo trae transformación y cambio.
Nosotros tenemos que aprender, bendito sea el nombre del Señor, a tener esta relación con Él para que la dirección del Espíritu Santo cuando oremos sucedan cosas maravillosas. Pero si no nos ejercitamos, si no pagamos el precio, no va a suceder nada en nuestra vida ni en la vida de los demás. Hoy quise compartir esta pequeña reflexión, hermanos, porque es de vital importancia para nosotros. El atleta se ejercita. El atleta entrena para salir a competir. El boxeador pasa meses entrenándose para tener una pelea grande. Y usted y yo tenemos pelea a diario. Y no nos ejercitamos. Nos cuesta mucho ejercitar. En esta noche llevemos con esta porción, esta reflexión corta, vamos a atesorarla en nuestro corazón y a decirle al Señor que nos apasione por las cosas que son del Espíritu, que nos apasione por la oración, porque escrito está: Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero este hombre oró y no lloró. ¿Hay alguna diferencia entre Elías y nosotros? Era un hombre de carne y hueso, pero él estaba apasionado por la oración. Él estaba apasionado por la presencia de Dios. Y hoy, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a llevarnos esto en nuestro corazón, en nuestro psique, en nuestro intelecto. Y vamos a meditar en ello y vamos a ponerlo por práctica. Porque hay gran beneficio. En no orar fácilmente, apagamos al Espíritu Santo. La palabra nos manda a orar sin cesar, levantando manos santas, orando en todo tiempo, haciendo rogativas y peticiones y oración, porque esto es agradable al Señor. Orar por lo que está en eminencia. Hay muchas cosas por las que nosotros podemos orar. Y muchas veces nosotros oramos 5 minutos y no tenemos que orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fuerza, que el Espíritu Santo traiga memoria, que el Espíritu Santo ministre allí cuando estemos orando. ¿Por qué orar por una persona? Hemos orado por personas que no conocemos y después conocemos y ¡wow, Señor! En una oportunidad estaba clamando el Señor y tuve que orar por una persona que no conocía, un vecino de mi hermana en el Atillo, y al día siguiente el Señor tuvo un accidente. Y el Señor lo trajo a mi memoria mientras yo clamaba. Y por esa intercesión el Señor no partió. Tuvo un accidente muy grave y por la misericordia de Dios, hoy en día ese Señor se está congregando. Gloria a Dios. Hoy en día ese Señor le sirve al Señor. Todos los que estamos aquí somos productos de por alguien que oró. Por eso tenemos que apasionarnos. Pedirle al Señor que nos apasione. Si nos apasionamos, vamos a ver cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, en nuestra familia,
esos hombres grandes del ministerio de la época pasada, estos hombres pasaban tiempo de calidad con el Señor. Vemos un Gigi Ávila que se encerraba 8 o 9 días, orando, ayunando en su aposento con el Señor. Y nosotros no queremos orar ni siquiera al día. Vamos a apasionarnos por esto. Y sé que si nosotros nos apasionamos, los martes futuros vamos a ver esto diferente. Amén. Solamente falta uno. Solamente hace falta uno para que Dios lo pueda hacer. Y aquí hay más de uno. Solamente falta uno para que el Señor lo haga. Cuando ese uno se levanta, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los domingos van a ser diferentes. Aún más poderosos. Aún más poderoso de lo que hemos experimentado. Y es bíblico. Estaban los 120 unánimes. ¿En dónde? ¿Y qué pasó? El Señor llenó la casa. Ellos estaban haciendo, orando, clamando. Y la Biblia da respaldo de ellos. Arrestan a Pedro, lo llevan a lo más profundo de la cárcel. Y la iglesia empezó a orar. Y el ángel visitó a Pedro, abrió la puerta de la cárcel y Pedro salió caminando. Y después Pedro viene y le toca la casa. Y los que estaban frente a un fantasma, ahí la oración. Vean el poder de la oración. Bueno, el poder que tiene aquí en llorar. Amén. Así que yo les invito a estar sobre sus pies en esta hora.